las cumplió porque Bueno. apenas está llegando. Entonces, Ahí ellos estamos en ya. la profecía Grabación. no la cumplió, entonces por eso no fue el Mesías. Entonces aparece otro que va a reunir las 12 tribus y empieza a promocionar que vengan los que se crean israelitas y empiecen todos a montarse en un avión porque ya llegó el reinado milenial. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro para esos que son muy amantes, dicen por allá. Que, qué bueno, qué bueno. El tabernáculo es en octubre. Oiga, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Estamos con un tema muy interesante. Y vamos a seguir hablando un poquito hoy otra vez. Vamos a ver hasta dónde. El espíritu. El espíritu. El espíritu. Bueno, yo creía, lo que pasa es que yo en la versión mía lo leía, dice el espíritu de Cristo. Pero resulta que hablando con Brian esta semana, en la 60 no dice el espíritu de Cristo. En la mí dice el espíritu de Cristo o el espíritu de Jesús. En esta 2000 dice el espíritu de Jesús. Y yo creí que en la 60 decía el espíritu de Cristo y tampoco. En la 60 dice el espíritu. ¿Hechos 16 qué? 16:7. Hechos 16:7, ahí estamos. ¿Sí o no? Estamos en Hechos 16:7. Entonces, yo leo aquí, la versión mía dice el espíritu de Jesús. Al llegar a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu de Jesús no les permitió. Y yo creía que en la 1960 decía lo mismo. 16:7. Y yo creía que en la 60 decía lo mismo, ahorita que en la 60 no dice el espíritu de Cristo ni de Jesús, dice el espíritu solamente. 16:7. 16:7. Cuando llegaron a 16:7. Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu de Yeshua Ajá. no se lo permitió. ¿Cómo dice doña Gloria la... Cuando llegaron a la frontera de Egipcia, el espíritu de Bitinia, pero el Ruach de Yeshua no los dejó. El Ruach de Yeshua? La de los testigos. ¿Cómo dice? Es más, cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no permitió. Espíritu de Jesús. Ey. Aquí dice así. ¿Cómo dice la... ¿Cómo dice la suya, hermano? la 60? Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu no se lo permitió. ¿Vio? Esa es la 60, Pero en hey. la Biblia del oso dice el espíritu de Jesús. Sí. Es más antigua que la que ¿Cómo dice Ramiro la suya? La versión... Vea, ponga el micrófono, ponga el micrófono. ¿Cómo dice la versión? ¿Qué versión es? Esta es como Biblia al día. Vive al día. Como Ah, versión popular. Algo bueno, así. todos los lenguajes actualizados. Bueno, Bueno, a vea, conforme dice a- así. dice. Luego llegaron a Misia y quisieron ir hasta la provincia de Bitinia, pero el Espíritu les ordenó que no lo hicieran. Esa está, bueno, pero resulta que cuando usted lo lee en griego, allá dice el Espíritu de Jesús. Cuando lo lee en griego, sí. O sea, A las 60, Ruach de Yeshua. no está no, en griego, acuerda que estamos en griego. Neuma. Ah, bueno, si quiere lo leemos. Ah, esta es nueva Biblia al día. Es que las traducciones de las Biblias ponen lo que les da la gana. ¿Dónde está la logos? Logos, hombre. Hechos. Espérenme, yo busco aquí Hechos capítulo, ¿qué? 16. Y le voy a mostrar cómo está en el griego. 16 verso 7. La católica, Dios habla hoy. Pero la católica también maneja varias versiones. Sí, pero pues la el original que uno conoce, Dios habla hoy. La mía es 1960. Vea. Le voy a poner aquí en la cámara 16.7, verso 16.7. Ton neuma Yesu. Ahí sí se ve la parte de abajo. Ahí.
¿O lo acerco más? ¿Sí ve? Eso, así está en griego. Neuma y eso. En griego. Ahí lo está mirando en la Logos Calogos. Venga, y en hebreo. No. Recuerda que hecho está escrito en griego. Por eso, pero... ¿Cómo se diría en griego? El Ruach. El Ruach de Yeshua. Solamente diría Ruach de Yeshua. Sí. Así dice ¿quién fue que lo leyó? El Ruach de Yeshua. Ah, no, fue Doña Gloria. ¿Cómo dice en la Kadosh que usted lo tenía? Cuando llegaron a la frontera de Grecia, Vea el trataron de micrófono. ir a Bitinia, pero el Ruach de Yeshua no lo El tocó. Ruach de Yeshua. Pero le ponen en hebreo. Eso, pero recuerde que Hechos, Lucas lo escribió en griego. Eso sí es bobada. El Evangelio de Lucas y de Hechos está en griego. Eso sí no tiene discusión. Quisiera escuchar tu opinión y de pronto cualquiera que quisiera opinar. Pregúntame, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor versión? ¿Cuál es la mejor traducción? Y un experto contestó así, un experto contestó así. A ver, ¿qué opinan ustedes? Todas. Todas. ¿Por qué? Estamos obligados a estudiarlas todas para mirar los contrastes y las diferencias, pienso yo. Y yo estaría de acuerdo con esa respuesta todas. No, lo que pasa es que hay unas Biblias como esa que usted tiene, de esa de lenguaje actualizado, Biblia al día. que sí las tuercen de una manera, pues, a conveniencia del editor del que la está sacando. A ver qué tanto sí está. Ah, bueno, sigamos y verá. Vamos a leer, vamos a Me leer seguir. parece mejor la más vieja. Las más antiguas, Más completas. más completas. Por ejemplo, Reina Valera, la 1909. O estas 2000 que ya las han puesto, Me parece muy las buena han corregido. La Biblia no es la más antigua. me parece muy buena la traducción española. Mire, vea. Entonces, présteme la atención aquí, vea. Entonces estamos en esto. la textual me gusta mucho. La textual es muy buena. Estamos en este punto, vea. El Espíritu de Jesús. ¿Sí? Eso estuvimos hablando la semana pasada. Si es que es la tercera persona, la segunda, ve, ya me acordé quién falta. Falta Rubén Alejandro. Mire, vea. Dando respuestas a lo que está escrito, a cómo está escrito. Nos devolvimos y nos fuimos hasta Primera de Pedro. ¿Sí o no? De cómo los profetas que indagaron acerca del Mesías, guiados por el Espíritu del Mesías, indagaban. A eso se refiere el Espíritu del Mesías. ¿Cierto? Nos regresamos a Gálatas 4:6. Nos regresamos a Gálatas 4:6. Y leíamos en Gálatas 4:6, vea. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones, ¿cuál espíritu? De su hijo. El de su Hijo, ¿cierto? El que clama, Abba Padre. Cuando recibimos el espíritu de su Hijo, es porque hemos sido hechos hijos. ¿Sí o no? Estamos leyendo textos. No estamos concluyendo nada, sino que estamos esperando que el texto nos concluya las cosas. Nos diga qué entender. ¿Sí estamos? Estamos esperando que el texto nos diga qué entender. ¿Estamos bien? Gálatas 4:6, ¿sí o no? Sí. Segunda de Corintios 5:21. ¿Cómo dice Segunda de Corintios 5:21? Se lo va a leer. No. No, este no es. Espere que Pase la pizza. pase la pizza. Segunda de Corintios 3:17. Ah, el Señor el Espíritu. 3:17. Sí. Porque el Señor. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? El 18. Y nosotros todos, que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Señor. Es el Espíritu. ¿Qué es? El Espíritu. ¿Sí o no?
¿Está bien? Romanos 8:15, es el verso que estaba buscando yo. 8:15. Y ahorita vamos a leer todo Romanos 8, pero presten atención aquí. Romanos 8:15, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud. Ojo, no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, lo mismo que dice Gálatas 4:6. Este es el que estaba buscando yo, Romanos 8:15. ¿Estamos bien? Y estamos discutiendo el tema. Y nos fuimos para Juan 14. 18. Y dijimos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, ¿cierto? Y os dará otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? Romanos 8, 14, 15 en adelante. Juan 14, 15 en adelante. ¿Quién lo tiene? Para que lo lea. Para yo no me nada para allá. 14, 15. Juan 14, 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? Juan 14, ¿qué? 15 en adelante. Pero, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo Espérate, rogaré al Padre téngalo ahí. para que os dé otro consolador. sí, ¿qué? ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu de verdad, Sí. a quien el mundo no puede recibir, Ajá. porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, Y, porque está con vosotros ajá. y estará en vosotros. Sí. No os dejaré huérfanos, Vendré. volveré a vosotros. Vendré a vosotros, ¿sí o no? Eso. El Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Eso hace el Espíritu de verdad, guiarnos a toda verdad. Y el Espíritu de verdad. ¿Cómo dice la de los testigos, Rubén? Préstame el micrófono, Jader. Portero para este lado. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Sí. Y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro ayudante, que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Eso. El mundo no tiene el Espíritu de verdad, porque no lo ven ni le conocen, no les interesa. Cuando está hablando de eso del mundo, ¿de quién está hablando? Del injusto, del que anda en la injusticia. Mire, vea, dijimos y estamos concluyendo que cuando la Escritura está hablando de espíritu, está hablando del rol, está hablando de lo que, pero ¿cómo es que dijeron por aquí? Yo estaba aquí estaba Jaiber, él dijo una palabra, ¿dijo qué? ¿Qué palabra dijo? Ah, que están hablando de este tema, vea. Él dijo no, la palabra no es rol, la palabra es, ¿cómo es que la palabra? Operaciones. ¿Ah? No operaciones, parecido. Mire, nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, ¿para qué? Para propósito. Para obedecer. Sí, pero ¿qué propósito? Para que ya no seamos El esclavos. Espíritu de verdad, ¿con qué propósito? ¿A qué nos lleva el Espíritu de verdad? Toda verdad. El Espíritu de hijos nos hace ¿qué? Clamar a Nos Dios. hace hijos y nos hace clamar, ¿cierto? Como hijos. El Espíritu en nosotros clama como hijos. El Espíritu de santidad nos hace ser santos. ¿De qué manera? ¿De qué manera el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo nos hace ser santos? Nos enseña cómo vivir la santidad y la Obedeciendo. Pero dígamelo en la Biblia. Obedeciendo. Obedeciendo. ¿Sí o no? Obedeciendo. A eso. Esa es. Lo que usted dijo, pero en esta palabra. Obedeciendo. Y entonces, ¿dónde lo leemos? Hechos 1, cuando les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos. Y dice, y recibiréis poder. o investidos. Poder. Y me seréis Testigos. testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido. ¿Quién? El Espíritu de Santidad. Porque así dice en griego también. ¿Sí o no? El Santo Espíritu o el Espíritu de Santidad.
Entonces el Espíritu de Santidad nos hace caminar en obediencia. ¿Dónde está eso? Lo leímos, Ezequiel 36, desde el verso 22, ¿cierto? Tan siquiera está ahí, pero el primordial aquí, Ezequiel 36, 27. ¿Cómo dice Ezequiel 36, 27? Pondré mi espíritu en ellos, dice el Eterno. El espíritu de Él. Y hace que andemos. ¿En qué? En obediencia. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, si ustedes cumplen lo primero, si me aman, guardan mis mandamientos, yo ruego al Padre para que venga el Espíritu de verdad. ¿Y qué hace el Espíritu de verdad? Los guía a toda verdad, ¿cierto? ¿Y a qué nos lleva eso de todas maneras? La verdad, ¿qué es? Salmo 119, 142. Versos de memoria. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. El Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Porque Yoshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los mismos adjetivos que tiene la ley. Cuando leemos en Salmos, los mismos adjetivos que Jesucristo dice camino, dice la ley es el camino. Torah significa eso, instrucción. Cuando dice verdad, es lo mismo, la ley es la verdad. Y cuando dice la vida, que habla del Antiguo Testamento de la ley, lo mismo, que andando en ellos tendremos vida. ¿Dónde está eso? Andando en ellos tendremos vida. Levítico 18:5. Levítico 18:5. ¿Dónde más? Deuteronomios capítulo 4. Deuteronomios 30. Deuteronomios 29. La ley de Dios es para vida. ¿Quién más lo dijo? ¿Quién más dijo que los mandamientos son para vida? Pablo. ¿Dónde lo dice? Romanos 7. Romanos 7. ¿Quién más dijo los mandamientos son para vida? Yoshua. Juan capítulo 12, desde el verso 46. Yo soy la luz del mundo. Y yo obedezco lo que mi Padre me mandó. Porque su mandamiento, su palabra es para vida. Lo dijo Jesucristo. Juan 12, 46 en adelante. Romanos 7. Desde el 11, ¿cómo dice? Romanos 7. ¿Quién tiene Romanos 7? Romanos 7. Sí. Estamos haciendo recorderis, son todos versos de memoria. ¿7 qué? Romanos 7, 11, ¿cómo dice tan siquiera? Es santa y el mandamiento santo. Sí, siga. Luego que es bueno y no hacer muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado que... Ah, no, lea el 10, perdón, ¿cómo dice el 10? Y hallé que el mismo mandamiento destinado Eso, para dar vida me trajo eso, muerte. desde el 10, eso. Porque El tomando- mandamiento es para vida. Pero ¿cómo es que a mí me causó la muerte? Entonces Pablo explica por qué le causó la muerte. Algo que es para vida le causó la muerte. Y explica el por qué fue. Porque tomando ocasión por el mandamiento, el pecado me engañó. Sí, ese es el problema. No es la ley, es el pecado. ¿Sí o no? Y por él Porque me- el mandamiento es bueno, justo. El 14, ¿cómo dice? Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne vendido al poder. Entonces el espíritu, si la ley es espiritual, el espíritu de santidad, el espíritu de verdad, el espíritu de su Hijo, el espíritu de Jesús, ¿a dónde nos tiene que guiar? Si ve que me pueden decir, no, es la tercera persona, es la cuarta, es la quinta, es la... Como quieran decirme, el espíritu no es persona. No están hablando de personas. En el contexto hebreo, en el contexto del primer siglo, cuando están hablando del Espíritu de Dios, están diciendo Dios mismo. Nosotros, aquí la mayoría somos pentecostales, sí. Tenemos unos testigos, una hermana trinitaria, una hermana católica, el resto somos pentecostales. Hemos pasado por la iglesia, por la IPU. Nos han enseñado el Espíritu Dios, el Padre Santo, el Padre Eterno, Dios es Espíritu. Entonces se llama, y como es santo, como está sin pecado, entonces el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino y engendró en María. Es decir, por eso Jesucristo llama al Hijo de Dios, que porque el Espíritu Santo vino y engendró en María. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que el Espíritu Santo vino y tuvo relaciones con María. Al menos Mateo capítulo 1 no dice eso. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Mateo 1, 24. 1, 18. ¿Cómo es? Estando desposada María de José.
¿Cómo dice? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso, entonces nosotros creemos que fue que el Espíritu Santo vino y tuvo relaciones. ¿O cómo fue? ¿O qué? El Espíritu Santo vino sobre ella. Sí, ¿qué significa el Espíritu Santo? 1:18. Que se halló que había concebido el Espíritu Santo. Antes que se Sí. Y Lucas 1:35 Sí. habla mejor. ¿Cómo dice Lucas 1.35p? Ya que lo trajo a colación. Lucas 1:35. Mire, vea, cuando está hablando de Espíritu Santo o Espíritu de Dios o el Espíritu de... Lucas 1:35. Ajá. Está hablando de la autoridad. Está diciendo, la concepción de Yehoshua fue por la autoridad. ¿Cuál es que? No porque vino el Espíritu Santo y tuvo relaciones. 1:35. Porque, bueno, la Trinidad, hay un problema con los trinitarios. Porque dicen que el Padre de Jesús es el Padre y el Espíritu Santo es el otro. Pero entonces el pentecostal le contesta, no, es que el Espíritu Santo, con Mateo, le dice, es que el Espíritu Santo es el papá del Hijo. ¿Sabes qué? Y tampoco dice eso. Mateo tampoco está diciendo eso. Están diciendo, la concepción de Yehoshua fue por la autoridad del Espíritu de santidad. ¿Qué dice Lucas 1.35, hombre, Rubén? No es 35. Ah, no es 35. Mire, vea. Romanos 7 lo leímos. Juan 6, 63, ¿cómo dice? Juan 6, 63 o 66. Juan 6, 63 me parece que es. Se dijo 1:35. ¿Cómo dice Juan 6? El Espíritu es el que da vida. Eso. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado Son- son espíritu y son vida. Listo. Vuelva a leer otra vez. Póngale el micrófono para allá. Otra vez. ¿Cómo dice Juan 6, 63? El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Sí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién está hablando ahí? Mire, ¿quién está hablando ahí? Yehoshua. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las que él habló, ¿qué palabras habló él? Las que le mandó quién. Las palabras de su padre. Sí, es 35. Lucas ¿Sí o no? 35, Bueno, ¿cómo dice Lucas 1.35? Que usted quedó con el texto. Estamos avanzando y se quedaron. ¿Cómo dice? Respondiendo el ángel le dijo, Sí. el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ajá. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, Ajá. por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Listo. ¿Sí vio? Ahí no está hablando de relaciones ni nada de eso. Está hablando de autoridad. Está diciendo, llegado el cumplimiento del tiempo. Eso está diciendo el Espíritu de Santidad. Es decir, lo que el Señor decretó. Lo que el Eterno, el Indivisible, el Uno y Único decretó. Eso es cuando hablan del Espíritu de Santo, están hablando de eso. Mire, vea. Las palabras que yo os he hablado y las palabras mías no son mías. Juan 7, 16. Mi doctrina no es mía, sino de mi Padre, del que me envió. No el que me envió, el que me envió. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Palabras de Yehoshua. ¿Vamos bien? Vamos a dar estamos dando puros textos. Mire pues. Romanos capítulo 8. Ahora sí. Leímos Romanos 7. La ley de Dios es espiritual. Los mandamientos de Dios son para vida. La ley de Dios, el mandamiento es bueno, es santo. Romanos 7. Lo que pasa es que Pablo plantea un problema desde el capítulo 5. Bueno, desde el principio de Romanos. Pero capítulo 6. Pablo plantea desde el capítulo 6, está planteando, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso sí, si el pecado no se enseñorea de ustedes. Y enseguida les dice, leamos Romanos 6:23, 6:21 mejor. Romanos 6:21, en adelante. 6:21. Sí, ¿Qué fruto cosechabais entonces de las cosas que ahora os avergüenzan? sí. Y de ellas es la muerte.
Pero ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Téngalo un momentico, vea. Vuelva a leer ese texto, así, ese último. Pero ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, Sí, ojo. tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vea, estamos hablando de santificación. Y la finalidad de la santificación es la vida eterna, ¿sí o no? Nosotros caminamos, nosotros obedecemos, ¿para qué? ¿Para salvarnos? ¿O para qué? Para santificación. ¿Sí o no? Eso está muy claro. No es para salvar. Nosotros aprendimos en la religión pasada que nosotros nos salvamos obedeciendo, nos salvamos haciendo cosas buenas, nos salvamos que nosotros nos podemos salvar. Nos justificábamos por la gracia y que no teníamos que hacer obras. Eso, ¿sí o no? Siga leyendo Romano entonces. Pilas pues, vea. El 23, lea el 23 de una vez. Porque la paga del pecado es la muerte. Sí, pero el regalo de Dios. La dádiva de Dios, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siga. 6:23. 6:23. Romanos 6:24 ya. Y entonces sabemos que el pecado es la infracción de la ley. Sí, no, pero siga leyendo ahí nomás. Mira. Leo el 7 ya. Sí, no, ahí termina. Sí, Por eso. Pero ¿de qué está hablando, sí o no? Ahora sigue el 7. Mire cómo empieza el ¿No 7. sabéis, hermanos, que hablo con los que Hablo con los que ley, conocen la ley. Que la ley rige al hombre mientras él vive. Bueno. Y habla de dos maridos. Y nosotros estamos sujetos a uno o al otro. Cuando estamos vivos en pecados, estamos sujetos a un marido. ¿Sí? Pero resulta que Cristo murió en la cruz matando a ese primer marido. Y ahora Pablo dice, para que nos casemos con el segundo, con el que resucitó. Pero está hablando de estar bajo la ley o bajo la gracia. Romanos 6:14, el pecado ya no se enseñorea de ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si es que el pecado no se enseñorea de ustedes. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para servirle, os hacéis esclavos del que servís, sea del pecado como consecuencia la muerte, o de la obediencia como consecuencia la justicia? Bajo la ley, bajo la gracia. Romanos 7 ya dice, y lo pone como en una analogía, en una ¿cómo se dirá? En un símil de una metáfora, una figura literaria de esas que se inventan por ahí. Entonces dicen, un marido y otro marido, pero viene hablando de estar bajo la ley, bajo la gracia, bajo la ley, bajo el pecado, en desobediencia, o bajo la gracia, en la parte espiritual, en obediencia para justicia. Ya en Romanos 7 nos lo pone como un marido del pecado o el marido de justicia. ¿Sí o no? Por eso dice, Romanos 7 termina como termina. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yehoshua, que me libra del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del que colgó en la cruz de Calvario, el de que obedece a la muerte, al pecado. ¿Qué espíritu tenemos ahí y qué espíritu tenemos acá? Y todo es cuestión de espíritu. Y todo eso que se está leyendo Romanos, de todo Romanos está hablando de espíritu. Por eso dice, la ley de Dios es espiritual. Por eso yo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios. Romanos 7, 14 ¿sí o no? Y 15. Con mi mente, como la ley de Dios es espiritual, sirvo a la ley de Dios. Pero con mi cuerpo, ¿qué espíritu tiene el cuerpo? El espíritu de muerte. Y ahorita vamos a aclarar. Estamos hablando de espíritu. Acuerde que estamos en Hechos 16:8, perdón. 7. Hablando del espíritu de Yehoshua. ¿Vamos bien? En ese contexto vamos a leer Romanos 8. Eso sí lo que vamos a leer despacio. Romanos 8. Vamos a leerlo. Todo esto es para darle contexto de lo que vamos a leer en Romanos 8. Y estamos hablando de asuntos espirituales. De asuntos de espíritu. Es decir, la tendencia suya. La tendencia suya es hacia la vida o hacia la muerte. ¿Qué espíritu tenemos? ¿El de Dios o el de la muerte, el de la esclavitud? ¿Sí o no? Estamos hablando de espíritu. Romanos 8, ¿quién lo va a empezar a leer, por favor? Desde el 1. Busque las gafas. Romanos 8. Y estamos hablando de espíritu. Mire, estamos hablando de espíritu. Concéntrense en este asunto. Tengan lo que estamos hablando, ténganlo ahí presente. Sí, no, yo... Para que sepamos dentro de qué contexto estamos leyendo. Sí, pero acá es... Romanos 8.
Puedo leerlo en esta versión, Romanos 8. No. Ah, usted ya tiene prohibida la lectura hoy. Con la versión suya. No. Bueno, vamos. Sí, no. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí o no? Ojo. Porque mediante a Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su Hijo, su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Porque la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ni tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Momentico, pausa. El que no tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. Ojo, mire que no está hablando de espíritus raros, de que un espíritu por acá, otro por allá, porque la vez pasada hablamos de eso. Isaías 11 habla de 7 espíritus. No está hablando de que sean 7 espíritus. Apocalipsis también habla de los 7 espíritus de Dios. Está hablando de la plenitud, de que el Espíritu del Señor da a cada uno qué hacer. Pero aquí estamos hablando de qué? De obediencia. Aquí estamos hablando de nacer de nuevo, de ser hijos. El que tiene el Espíritu del Hijo, el que tiene el Espíritu del Hijo, de Cristo, del Mesías, clama, es hecho hijo. Y el Espíritu en él clama, Abba Padre. Abba en arameo y Padre, es decir, una redundancia ahí. Ahí dice Padre, Padre, clama, Padre, Padre. Lo que pasa es que lo ponen en arameo y en español, o en griego. Pero ahí está diciendo lo mismo, clama, Padre, Padre. Siga porque aquí hay una parte importante. Ponle cuidado. En cambio, si Cristo está en vosotros, vuestros cuerpos están muertos a causa del pecado. Téngalo ahí. Pero vuestro espíritu... Momentico, téngalo ahí. Pero si Cristo está en ustedes, ¿cuándo está Cristo en nosotros? Cuando estamos en obediencia. Cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Juan 14. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad, porque no le ve ni lo conoce. Pero está con ustedes y estará en ustedes. ¿Estamos hablando de quién? De la segunda persona y de la tercera persona de la Trinidad. No es que no hay tales personas en la Trinidad, hay un problema. ¿Sí me hago entender? Ahí Pablo está diciendo eso. El que no tiene el Espíritu de Cristo, y le está diciendo qué pasa. Pero si ustedes tienen el Espíritu de Cristo, entonces, ¿quién está en ustedes? Cristo. Cristo está en ustedes. Eso está diciendo. Vuelvo a leer el anterior y el que acabo de leer de nuevo. Juntos. Mire pues. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Mire. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El Espíritu de Dios es uno y el Espíritu de Cristo es otro. Mire. Mire pues, ¿y qué sigue el verso siguiente? En cambio, si Cristo está en vosotros, vuestros cuerpos ¿sí vio? Están muertos a causa del pecado. ¿Qué significa que Cristo está en mí? Pero ¿qué dice el verso anterior? Significa que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Cristo está en mí. Vuelva a leer el anterior. 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vea, un momentico, pausa, un paréntesis. ¿Cómo sabemos que alguien no vive según la carne? Por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Y son 9 sabores del mismo fruto, es un solo fruto. El Espíritu de santidad nos hace ¿qué? Obedecer.
¿Sí o no? Sí. Ezequiel 36, 27. Dios nos enseña cómo El Espíritu de Santidad nos hace caminar ¿en qué? En obediencia. ¿En obediencia a qué? A su ley, a su mandamiento, a su Torah, a su instrucción. ¿Para qué dice Ezequiel 36, 27? Pondré mi espíritu en ellos y haré que... Está hablando del mismo tema. Está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Aquí no tiene pérdida. Y estamos en Romanos y estamos en Gálatas, hablando del mismo escritor Pablo. Y hablamos de Jesucristo también, en Juan. O sea, Ahorita nos vamos para 1 de Juan capítulo 4. que cuando a uno le dicen hablando con cualquier cristiano... Y números 11, no me voy a olvidar. No, es que yo no entiendo lo que ustedes dicen. Tiene mucha relación esto con lo que dijo Pablo. Les voy a hablar, les voy a explicar para que entiendan solamente aquellos que conocen la ley. Si uno no conoce la ley, Si no va a conoce, entender uno raíces, por ejemplo, raíces hebreas. vea, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando está diciendo conoceréis la verdad, ¿de qué está hablando? De Cristo, del Mesías. Pero el Mesías es la Torá que se hizo carne. ¿Sí ve? ¿Conoceréis qué? ¿Qué os hará libres? El Señor nos hace libres en la cruz de Calvario del pecado. Nos pasó de la muerte a la vida, por gracia, Efesios 2:5. ¿Para qué? Para buenas obras que Él preparó de antemano, siendo hechura suya, fuimos creados para buenas obras. Para caminar en obediencia ¿a qué? A lo mismo, a la ley y a la Torá. Caminando en su ley y en su mandamiento, nos hace libres. Andando en ellos tenemos vida. Levítico 18:5. Es el mismo tema. Es el mismo tema por toda la escritura, señora. Si vive conforme a las obras de la carne, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Y manifiestan las obras De la carne. de la carne, que son adulterio, fornicación, celos, pleitos, iras, contiendas, envidia. Las obras de la carne, en resumida cuentas, una palabra, son la injusticia, son la anomía, lo diría Pablo o Jesucristo. Eso es anomía, la transgresión de la ley, el pecado, lo que Juan Mateo 27 dice, ¿7 qué? Ayúdeme con el verso 28, me escapa, donde dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Ahí dice, hacedores de anomía, transgresores de la ley. Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre bautizamos. Y yo les diré, alejaos de mí, transgresores de la ley. Mateo 7. Mire, vea, estamos leyendo Romanos 8. Siga, compañero, ahí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, Ojo. el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que habita en vosotros. Mire pues. Así, hermanos, somos deudores no a la carne, para que no vivamos según la carne, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, pero si por el espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Sí es conveniente volverlo a leer bien despacio, porque es que ahí se confunden muchos de buena fe, leamos, escudriñadores de la verdad, cuando ahí dice, y aquel, bueno, no dice aquel, y el que levantó sí, a Jesús correcto, de los muertos, se está refiriendo, digamos, al Padre Eterno. Sí, porque claro que sí. todas, digamos, casi todas las religiones del mundo se enredan ahí. No, es que eso dice. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Que nosotros por Él y para Él. Ah, no, ese es de Cristo. Y un Señor, Jesucristo, y nosotros por Él y para Él. En el Padre dice de Él y por Él. Bueno, se me escapa el verso. 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros solo hay un Padre, un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. ¿Jesucristo es quién? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? Es la imagen de Dios. Es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le ha visto jamás. Es imposible. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen. Es la imagen. Mire, eso está muy claro. Del Padre y del Hijo. Como le digo yo a su amigo Carlos.
Es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, es que la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia no dice, lo que no dice es que Jesucristo es el Dios Hijo. Porque hay un Dios Padre, el Trinitario dice, hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? No, ya no corro. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que hay un Dios Padre? Yo le muestro dónde dice que hay un Dios Padre. Ahora muéstreme dónde dice eso. No dice así la Trinidad. ¿Cómo dice la Trinidad? Que usted conoce. Del Hijo, que los tres son uno, ¿sí o no? Dios Padre, Dios Hijo. Sin embargo, ¿cómo es el credo de la Trinidad? Creo en Dios. Y en ¿Sí o no? su Hijo Jesucristo. Ajá. Es un rezo católico. ¿Sí o no? Ese es el rezo católico. El dogma de la Trinidad. Entonces en la Biblia nunca dice el Dios Hijo. Y tampoco dice el Dios Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, vamos a leer pues el 13. ¿Listo? ¿El qué? El Romanos 8, 13. Antes, porque si vivís conforme... tengo una reunión en el Parque Minero entre 7:30 y 8 de la noche. ¿Cuál es la hora más conveniente para irme? Me voy en bus. Ah, no sé. Los que conocen. No conozco la ruta. Vaya de Remedios. Ya no tú. Vaya siguiendo. No, Compañeros de... no, a las 7:30. Ah, ya a las 6:30. 7:30. No, a las 6:30 puede ir. Vea, siga. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, Sí. moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibiste el espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que recibiste el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos Abba, Padre. Padre, Padre, dice. Ahí dice Padre, Padre. Abba, También dice- Padre. Abba es Padre. Sí, aquí dice papá, papá. Ajá. Abba es Padre, lo que hace en arameo. Y Tati. El mismo espíritu testifica a vuestro espíritu. Sí. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos junto con Él, para que juntos con Él seamos glorificados. ¿Cuál espíritu es ese? ¿Cuál El mismo espíritu? espíritu. ¿Cuál es el espíritu que está nombrando ahí? El 16. El mismo espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El espíritu de Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuál espíritu? Y si hijos también herederos. ¿Sí o no? ¿Cuál espíritu? El de Cristo. Bueno, ¿Cuál es el espíritu que tenemos que tener nosotros? de Cristo. El de Cristo. El Mesías. Porque es el mismo espíritu de Dios. Siga, siga. Considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, porque la creación aguarda con ardiente anhelo que los hijos de Dios sean revelados, porque la creación fue sometida a frustración no por su propia elección, sino por la voluntad que sujetó con esperanza, de que la misma creación será librada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Y no solo ellas, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, suspiramos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un momentico. Tenemos las primicias del Espíritu. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero en aquel día le veremos como Él es. Se manifestará lo que hemos de ser. Y le veremos tal y como Él es. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso apenas tenemos ¿qué? Tenemos la primicia. Tenemos las arras. Tenemos la cuota inicial. Tenemos el anillo de compromiso. ¿Que nos da quién? El Espíritu de su Hijo. Cuando
venga Él en su segunda venida, que este cuerpo sea transformado y le veamos tal y como Él es. ¿Por qué le podemos ver tal y como Él es? Porque este cuerpo será transformado. Ahí tenemos lo que dice aquí, en este verso que acabamos de leer. Tenemos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque esto temporal, esto terrenal, esto mortal, no puede heredar lo eterno, lo incorruptible. 1 Corintios 15, ¿sí o no? Este cuerpo tiene que ser transformado. Pero eso sí, si estamos caminando como hijos, si creemos que somos hijos, empezamos a obedecer, si creemos que hemos sido justificados, si creemos que hemos sido salvados, entonces caminamos en obediencia, en santidad, y nos están santificando mediante la obediencia a su Torá, a su palabra, a la palabra de Dios, a su ley, a su mandamiento. Porque eso está dentro de la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, su Torá, su davar en hebreo, su logos en griego. Porque Juan 1.1 dice que logos, está diciendo la palabra, y la palabra logos, cuando la ponemos en su equivalente en hebreo, es davar. Y davar es su ley, su palabra, lo que sale de él, el aliento de vida. Porque ese es el otro punto. Porque las palabras, por eso dice Jesucristo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Porque cuando nos vamos para Génesis 1.1, eso dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios, su palabra, su ruaj, su espíritu. Es el mismo tema por toda la Sagrada Escritura. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Quiere leer un texto? Espera un momentico. ¿Qué texto es? ¿Colosenses qué? ¿Uno qué? ¿Ah? 1:9 al 23. Está muy largo. Espera un momentico. Téngalo ahí. Enseguida lo leemos. Espéreme ahí. Vea, ahorita ustedes me siguen leyendo Romanos 8, porque aquí en Romanos 8 hay una cosa. Vea, léase el 28, muchacho, para que 28 al 30. Ahora vamos ya. Ahora ya somos en el 24. Vamos. Bueno, hágale pues. Porque fuimos salvos en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Sí. Porque ¿quién espera lo que ya tiene? Ajá. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Momentico. El Espíritu nos ayuda. ¿Se acuerdan de Juan 14? El Paráclito, el Consolador, el que ayuda, el que levanta, el que lleva, el que carga. Eso es Paráclito, Consolador en Juan 14. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Ajá. Y él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ajá. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Listo, déjalo hasta ahí nomás, vea. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, justificó. Mire el orden. A los que justificó, los glorificó. ¿Sí vemos el orden ahí? No, ya déjelo así, muchacho. Ya se despegó, ya no pasa nada. Mire, vea. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¿Qué proceso es ese? Es el proceso en que estamos pasando nosotros. Es un proceso de perfeccionamiento, de santificación. Pero mire cómo empieza. Predestinar. ¿Y cómo termina? Comienza con la predestinación y termina con ¿qué? Con la glorificación. ¿Y en el medio qué hay?
¿Y en el medio qué hay? En el medio de la predestinación y la glorificación, ¿qué hay? La llamada, el llamamiento. Primero el llamamiento y la justificación. ¿Sí o no? Entre la predestinación y la glorificación está el llamado y la justificación. Todo el proceso de expiación. En justificación. La justificación nuestra está en la cruz del Calvario, en la muerte y en la resurrección de Cristo. En la muerte y en la resurrección, en las dos juntas. ¿Lo llaman expiación? Ambas juntas las dos. En la expiación, no solo expiación, en la redención. Porque el Señor expió, pero redimió, quitó. Porque expiar es una cosa y redimir es otra. No solo expió, no solamente cubrió, como hacía el cordero de Pesaj, que expiaba, cubría, sino que el cordero sin mancha, el cordero perfecto, no solo expió, sino que quitó el pecado que había en nosotros. O sea que en la redención ya no más expiación, porque la expiación... Ya la redención es mayor que la expiación. Entonces, ¿en quiénes fue esto? ¿En quiénes fue la justificación? En todos los predestinados. En los que llamó, y los que llamó, ¿quiénes fueron? Los predestinados. Pregunta, ¿quiénes son esos que desde antes conoció? Romanos 11 lo dice. Romanos 11 dice, Romanos 11:1. ¿Cómo dice la versión suya? Pues, démosle la oportunidad a para ver si lee un pedacito tan siquiera una Biblia torcida que tiene. No, Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Romanos 11. Porque yo mismo soy israelita. Y luego dice, a los que antes conoció. Romanos 11:1 dice. ¿Cómo dice? Vea, ponle cuidado. Pregunto entonces. Sí. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la familia de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que Él mismo escogió desde el principio. ¿Recuerdan lo que dicen las Escrituras en cuanto a Elías? Ya, Leo el versículo 3. No, délo ahí ya. ¿Cómo dicen esta? En esa deja ver. O se lo voy a leer aquí, pues, vea, lo voy a leer rápidamente, vea. 11:1, 11:2. Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció, a los que de antemano conoció. Por eso dice Romanos 8:29 o 28, porque todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. ¿Quiénes son? Los que han sido llamados según su propósito. 29, porque los que de antemano conoció, a esos también predestinó. ¿Quiénes son los que de antemano conoció? Que también los predestinó. A los que Él tiene conocidos, porque ustedes son mi pueblo, mi único. Lo que pasa es que su pueblo está disperso por las naciones y los está llamando. Aquí en Segovia hay un grupo que está llamando. Si alguien de esos predestinados y escogidos se quiere perder y no quiere aceptar. Pero ¿cómo se va a perder? No, ¿Cómo se va a perder? Si en su libre albedrío decide no aceptar la gracia y la misericordia. ¿Cómo se va a perder? ¿Se puede perder? No, porque no ha sido escogido, no ha sido... No, porque ya... O sea que es imposible que los escogidos y los predestinados... ¿Quién quitará? Los espiados... ¿Quién los apartará de mi mano? ¿Quién los apartará de mi mano? ¿Quién los quitará de mi mano? Venga, entonces... Dice el Señor. Entonces, ¿eso es un decreto infalible? Usted... es que, mire, entonces, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y usted lo lee en Gálatas 4 y lo puede leer en Mateo capítulo 1. Entonces, ¿para quiénes son aquellos textos que dicen el que crea estar firme, mire que no... Ajá, eso es. ¿Para quiénes son? Con dificultad se ¿Para salva, quiénes son? ¿en dónde aparecerá? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Empecemos por ahí. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado. Pero lo que yo estoy diciendo es que Sí. si hay algún predestinado Sí. que ha sido justificado No, y algún día decide no más ser justo, ¿qué pasa ahí? No. porque es predestinado. No. Ya que eso es una regla infalible. No, claro. Si ya está predestinado, ya no hay... Lo que pasa es que, ¿por qué nosotros? Y nada tiene que ver esto con el ministerio creciendo en gracia. Son muchos los llamados, pero poco los escogidos. Mira, es que esto no se trata de que yo creerme algo. Ese es el punto. Es que no se trata de que yo me las creo. El fruto del Espíritu es, por su fruto los conoceréis.
El Espíritu de Santidad es para darle poder, para ser testigos. ¿Cómo somos testigos? Dando frutos. El Espíritu de Santidad viene para hacernos caminar ¿en qué? En obediencia, en su ley, su Torah. ¿Quieren hacerlo? Pregunta, Ramiro, ¿ellos quieren hacerlo? Ellos dicen, ¿qué dicen ellos con respecto a la ley y al mandamiento que es bueno, que es santo, que es para vida, que es espiritual? ¿Qué dicen ellos? Abolido. Que es una maldición. Eso dicen ellos. ¿Eso qué es? A mí me parece que es blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Pero no están en un proceso de justificación porque es que muchos de ellos pasan acá. Ah, bueno, en determinado momento pasarán. Por eso, y entonces... Sí. Y no es el momento, cuando cambiaron fue que se salvaron, no, ya están predestinados y llamados, desde antes de. O sea, que nosotros tenemos que mirarlos, aprender a mirarlos de otra forma. Ramiro, yo creo es esto, vea, yo creo es esto, muchacho, vea. El Señor, ¿por qué somos predestinados? Porque el Señor conoce todo lo que va a pasar ya. Entonces en su conciencia, en su omnisciencia, en la de Él, el Señor ya conoce los que son de Él. Eso no dice Él. O sea que para y los que son de Él oyen su voz. En la omnisciencia de Él, Él conoce todas las cosas. Y para la obediencia nuestra y para la esperanza de aquello que no se ha cumplido y para la certeza por medio de la fe de aquellas esperanzas que ya se nos cumplieron y no las tenemos que esperar porque ya son y ya están, cero juicio para nosotros y cero condenación para ellos. ¿Quiénes son nosotros? Andamos a veces... Romero, ¿quiénes son nosotros? No, Romanos 8.1, ¿quiénes son nosotros? No, me estoy metiendo en el campo de los Romanos 8.1, diga. De los justificados, de los redimidos. Estamos en Romanos 8.1. Y de los que fuimos... Romanos, ¿quiénes son nosotros? Ramiro, ¿quiénes son? ¿Quiénes son nosotros? No, de lo que él acabó de citar. Mire, no se dispersen. ¿Quiénes son nosotros? Porque usted dijo uno nosotros, que sí, ¿quiénes son esos? Romanos 8.1, ¿quiénes son esos? No, yo lo estoy mirando. Sí, mire quiénes son. Por eso. Y glorificados. Por eso, ¿quiénes son esos? Romanos 8.1, ¿qué dice? Los que predestinó. No, Romanos 8.1, el verso 1. Pero nadie Los que lo no lee. andan conforme a la carne. Los que no andan conforme al Exacto. espíritu. conforme a la carne, sino... Conforme al espíritu. Porque ¿qué dice Romanos 8.1? Ninguna condenación hay Por eso, pero, para los que están en Cristo por Jesús. eso, pero en ningún momento se puede juzgar ni condenar a No, nadie. Porque correcto, sí, así no. estén andando en la No, carne en este momento. no, correcto. Y si dentro de 2 o 3 años Sí. están convertidos, No, y están correcto. andando en la carne, Sí, entran señor. al grupo Sí, infalible de sí. los predestinados. No, es que no es que entren al grupo. Ramiro, pero no es que entren al grupo, sino que pertenecen al grupo. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Uy, tenaz eso. Ellos no lo saben. Me gusta la Pregunta, forma que lo de los que pones, estamos aquí, porque eso es una ¿cuántos sabíamos que iban a estar aquí hoy, sentados aquí? De los que estamos aquí ahora sentados. Sí, ahora sí comprendo yo ¿Cuántos que sabíamos? La salvación es un asunto de fe. ¿Qué es fe? Cumplir todos estos procesos. No es cumplir. No, mire. Es fidelidad. Digamos cumplir la ley de Dios, pues. Vea, se lo voy a poner de esa manera. Apocalipsis. He aquí, Le cambio la palabra. mire, vea, cumplir por yo obedecer. tengo un estado que dice, vea. Y aquí está, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ajá. Apocalipsis. Javier, pilas. Mire. ¿Qué pasa con aquellos predestinados, justificados, redimidos y que han sido glorificados en la plenitud y no perseveraron hasta el fin? ¿Qué pasa? Mire. ¿Quiénes son los que pasan hasta el fin? Y tiene un texto de Apocalipsis. Aquí está la perseverancia de los santos, de los justos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pero le voy a poner al contrario. Los que tienen la fidelidad de Jesús, por lo tanto, guardan los mandamientos. Lo entendí de esta manera. Mire. Los que no perseveran hasta el fin nunca fueron predestinados. Es correcto, eso lo estoy diciendo. Ya, para no confundir. Aquí está la perseverancia de los santos. Los que tienen la fe de Yehoshua guardan los mandamientos. Los que tienen la fe de Yehoshua guardan los mandamientos. Porque allá está al revés. Y por eso lo entendemos de esa manera. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesucristo. Así dice, ¿sí o no? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesucristo. Pero es que usted no guarda mandamientos. Si usted no tiene la fe de Jesucristo, no guarda mandamientos. Porque no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Cómo vas a guardar mandamientos si no tienes el Espíritu de Cristo?
Tenés que tener primero la fe de Cristo, reinando aquí, porque sos hijo. Y si sos hijo, tenés el espíritu del hijo que clama, Abba, Padre. O sea que para nosotros está prohibida absolutamente la duda. No tenemos ni por qué condenar a nadie, y en esa manera tampoco salvamos a nadie. No, porque es que hay un vicio. Hay un versículo Les que dice encanta que salvar no tenemos gente. que dudar. Ramiro, les encanta salvar gente. El que duda, Ay, no, ese se salvó. No, esa hermanita que se murió, ese hermanito que se salvó, derechito para el cielo. Les encanta salvar gente. Y también, como les encanta salvar gente, también la condenan. Pero es correcto que para nosotros entonces queda absolutamente prohibida la duda. La duda, claro, es que el que duda no es porque no ha creído. Y el que duda es porque está condenado. El que duda está condenado. Porque no anda en fidelidad, no anda en fe, no anda en emuná. Hey, vamos a terminar. ¿Cuánto tiempo va ahí? Nos falta todavía Números y Juan. Y yo creo que yo sí. ¿Una hora con cuánto? 46 segundos de nada. 1 hora con 46 segundos. ¿Cuánto dice ahí? ¿Uno con qué? 1, 0, 0. Ah, bueno, 1,0. Mírenme, vea. 1 hora y 1 minuto va. Vamos a leer primera de Juan capítulo 4, por favor. Bueno, leamos primero Levíticos 11. Levíticos 11, 20, para que entendamos algo aquí, hablando del espíritu, o sea, ¿cuántos espíritus hay? ¿Levítico qué? Levítico, números. Yo dije Levítico. Digo Levítico. Números 11. Números 11. Se me olvidó. ¿Dónde está Números 11? ¿Quién encuentra números aquí? En la mía es más difícil de encontrar. Números 11, 16. Números 11, 16. Hablando de Moisés en el desierto. Y tenía. el Señor dijo a Moisés: reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sepas que tienen autoridad entre el pueblo y que son principales. Sí. Tráelos a la entrada de la tienda de la reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo, tomaré el espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Un momentico, vamos a leerlo otra vez de nuevo. Escoge 70 personas, tráigalas para el tabernáculo. Yo descenderé, hablaré contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga, ¿sí o no? El espíritu viene con propósito, con intención. El espíritu de Moisés. ¿Cuál espíritu van a poner aquí en los 70? El espíritu que hay en Moisés. ¿El espíritu de Moisés o el mismo espíritu que fue dado a Moisés para hacer? ¿Sí o no? El espíritu que fue dado. Que el espíritu que fue dado a Moisés para cumplir con esa tarea que está haciendo. Con esa respectiva tarea que está haciendo. ¿Sí o no? ¿Por qué dice descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti? ¿Sí vamos bien? ¿Ustedes cómo lo entienden? Préstenme atención, mire. Que el Señor descendió y cogió el espíritu que había puesto alguna vez en Moisés y cogió ese espíritu y sacó 70 partes. Bueno, 71 porque dejó una parte también en Moisés. Mire pues la pregunta que le estoy haciendo, vea. ¿Cómo entienden el texto? Porque aquí lo pueden entender de muchas maneras. Ojo, descenderé, hablaré contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, en los 70, ¿cierto? ¿Cómo lo entienden? Que el Señor bajó, tomó del espíritu que él le había previamente puesto en Moisés, sacó, lo dividió en 71 partes, dejó una partecita en Moisés y puso una partecita en cada uno. Primera opción. Segunda opción. El Señor bajó, descendió, habló con Moisés y del espíritu que le había dado a Moisés también le dio a ellos. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vuelvo al punto, ¿sí o no? Porque es que lo pueden leer y lo pueden entender así. Yo lo estoy diciendo. ¿Cómo lo pueden entender? Así, WhatsApp. Sí, es muy distinto. Porque Dios ya había descendido sobre Porque es que... con el espíritu. No, pregunta, es que yo le quiero decir lo siguiente. ¿Por qué le quiero decir lo siguiente? Si usted pone el Espíritu Santo como persona, lo limita. Ese es el problema que tengo yo con la Trinidad. Limitan al Espíritu a ser persona. Entonces,
si está metido aquí, no está metido allá. Si está metido allá, no está metido en otro lado. Señora. Ahora que la persona del Espíritu Santo, ¿qué se refiere? ¿Cuándo habla qué? La persona del Espíritu Santo. Por eso, ¿se refiere a qué? Prefiere a la persona distinta, que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y distinta al Hijo. Mire, cuando están en el cielo los tres, yo me hago esta imagen. Digamos que hay tres personas. ¿Las tres personas son carne o son espíritu? Son espíritus. El Padre es espíritu, el Hijo es espíritu y el Espíritu es espíritu. ¿Sí o no? ¿En qué se diferencia estando en el cielo, antes de que naciera Jesucristo? Estando los tres en el cielo, hablando pues dentro de la teoría de la Trinidad, ¿el Espíritu en qué se diferencia del Hijo? ¿Y el Hijo en qué se diferencia del Padre? Si la Trinidad dice que todos son coiguales, copoderosos, con no sé qué, todos son coeternos. Y todos son espíritu. Entonces, ¿qué diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu Hijo y el Espíritu Padre? Si todos son santos. Entonces está Espíritu Santo Padre, o Padre Espíritu Santo. Y está Hijo Espíritu Santo o Santo Espíritu Hijo. Y está el Santo Espíritu Santo, Santo Espíritu. Hay un problema muy grande. Es uno solo. Porque queremos entender cosas y enredamos las cosas y sacamos cosas para poder aplicar y en vez de leer lo que está ahí. Ese es el asunto. Pablo dice, solo hay un Dios, el Padre. Y nosotros tenemos un Señor, Jesucristo. El lema de la Iglesia Pentecostal del EPUC. Un Dios, un Señor, una fe. Efesios 4:6. Un Señor, una fe, un bautismo. Y paran ahí. No, es que el verso sigue. Y un Dios y Padre, que es por todo ciento. ¿Por qué paran ahí? Porque dice un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre. El texto sigue. Son las interpretaciones de nosotros los hombres que queremos entender las cosas a nuestra manera en vez de quedarnos pues ahí. Solamente los que hagan una adecuada interpretación teológica de esas deidades, divinidades, llámese Trinidad y llámese como se llame, van a estar dentro de ese grupo de los predestinados, justificados, redimidos. Mire, y glorificados en plenitud vea, de la salvación y vida eterna. Mire, Ramiro, lo va a seguir leyendo aquí. Présteme atención. Levítico, números 11. Ustedes leyeron el 16, 17. El 25, números 11, 25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. ¿A quién? A Moisés. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70. El mismo espíritu que dio a Moisés, el Señor que lava, porque es que cuando hablamos de Padre estamos hablando de la fuente de todo, la fuente inagotable de todo. Lo que pasa es que yo tengo que entender Padre en la concepción hebrea y entender Hijo de Dios en la concepción hebrea, en lo que está escrito aquí. Esta Biblia no es griega, esta Biblia no es colombiana, chichón, es hebrea, está pensada en hebreo. Así está escrito en griego el Nuevo Testamento. Todos los que escribieron ahí son del judaísmo y están pensando en Torá, en hebreo. Cuando hablan de Padre y cuando hablan de Hijo, yo tengo que preguntarles a qué se refieren con Padre y con Hijo. Padre en hebreo es fuente de todo. ¿Y qué significa Hijo? Significa receptor. Receptor de. ¿De quién? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros hemos entendido una cosa, o al menos eso me explicaron a mí desde muy pequeño, que resulta que Dios se metió todo ahí en Cristo, está todo metido ahí. ¡Pum! Eso no es limitar a Dios. El texto no está diciendo, cuando dice toda la plenitud de Dios habita en Cristo, no está diciendo que todo Dios se vino y se metió en Cristo. Está diciendo que todo Cristo es Dios. Cuando dice toda plenitud está en Cristo, significa que todo Cristo, todo lo que es Cristo, cuerpo de Cristo, es Dios. No dice que Dios se mete en Cristo, y a mí me lo dijeron al revés. Y todavía lo explican de esa manera. Pregúntele si verá, que todavía entiende. Cuando dice, Colosenses dice, toda la plenitud está en Cristo, dice que Dios, el único, el verdadero, el que nadie, el insondable, pero por eso, el infinito, ¡pum!, se dice metió en Cristo. Que se le da el Espíritu sin medida. Entonces yo tengo a Cristo aquí en esta botella y entonces que se metió todo Dios, se metió ahí. No, eso no dice Colosenses. Dice que todo Cristo es Dios. Pero a Cristo se le da el Espíritu sin medida. Mire, ¿quién es el que da?
el Abba, el Padre. Eso es lo que pasa. Ahora, él es limitado. Vuelvo y le digo, ¿tuvo que tomar el espíritu de que puso alguna vez en Moisés y lo sacó de a pedacitos? ¿O simplemente lo que le dio a Moisés lo puso en los 70? Porque él es la fuente inagotable que da. Recuerden este asunto, vea. En Pentecostés, Hechos 2:34. ¿Qué pasó en Hechos 2:34? Hechos 2:34, sí. ¿Cómo dice Hechos 2:34? Y vámonos para Hechos 5, para Hechos 5, para Hechos 6, para Hechos 7 y primera de Juan 4. Nos cogió el día. ¿Cuánto tiempo va? Hechos 2:34. ¿Cuánto? 1 y 10 minutos. Bueno, vamos pues, mire, vea, para que terminemos hoy con este verso, de que Jesús es el Espíritu de Jesús hace o aquello. Vea, ahí hay jabón, muchachos, ahí está el jabón de manos. No el de lavar losa, sino el de manos está ahí. Vea, Hechos 2:34, ¿qué dice? 2:24. Sí, Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, sí, dijo el Señor, a mí, Señor, siéntate. Hechos 2:34, no, Hechos 2:34, Sí. ¿sí? Porque David no subió a los cielos, Bueno, pero él mismo declaró y dijo el Señor a mi Señor. no, perdón, no, yo me salté, Hechos 2, 3, 4. Ah, Vea, sí, estoy hablando de las lenguas repartidas en fuego. Hechos 2:4. Sí, Hechos 2, 4, mire. Cuando llegó el día de Pentecostés, el 1. ¿Cómo fue? Hechos 2:4. No, el 1, es del 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio Sí, que soplaba, el cual llenó toda la casa Llenó. donde estaban sentados. ajá, sí. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, Unas lengüitas que se posaron en cada uno. asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar En en otro- otras lenguas eso. según el Espíritu les daba. ¿Qué tenemos ahí? Números 11. Tomó el espíritu de Moisés y lo puso sobre cada uno de los 70. Aquí está sucediendo lo mismo. Aquí está sucediendo lo mismo. Repartió lenguas de fuego a todos. Ahora, el don del Espíritu los puso a hablar en idiomas, conforme a las nacionalidades que habían ahí. Porque habían judíos de sangre y judíos prosélitos, creyentes, que eran de otras naciones y se les tenía que predicar ¿qué? El evangelio. ¿Cuál evangelio? El del reino. ¿Qué dice qué? Que el Mesías ya vino. ¿Cuál Mesías? El rey de Israel. ¿Sí o no? Por eso dice, sepa ciertísimamente, Hechos 2:36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel. ya es ¿Sí o no? Jesús que Hechos 5:30. Dios ya ha hecho. Hechos 5:30, para que sigamos. Ya pasamos por aquí. Hechos 5:30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, Sí. a quien vosotros mantenéis colgándole de un madero. Lo matasteis colgándolo en el madero, el 31. A este Dios ha exaltado con su diestra, por Sí. príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ojo, siga. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Momentico. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. El Espíritu de verdad. Y ya sabemos para qué es el Espíritu de verdad. ¿Para qué? Para guiarnos en la Torá, porque su ley es la Torá. Su ley es la verdad. Salmo 119, 142. ¿Qué espíritu? Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no podemos hacer nada. El Espíritu del Señor. Hechos 6, hablando de Esteban. Hechos 6:10, se lo voy a leer rápidamente. Hablando de Esteban, dice, pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba ¿quién?
Esteban. ¿Sí o no? Y sabemos lo que pasó en el capítulo 7, ¿cierto? Capítulo 7, Esteban da un discurso y lo matan. El espíritu que tenía Esteban era contrario al de ¿quién? Al de los que están enjuiciándolo. Ojo. Primera de Juan, capítulo 4, para que terminemos ahora sí. Ahora sí, vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo completo. Pero recuerden, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El que peca infringe la ley, pecado es infracción de la ley. Y luego dice, la justicia, habla de justicia, ¿quién es justicia? Luego dice, los hijos del diablo son los que practican el pecado. El diablo peca desde el principio, pero el que practica la justicia es hijo de Dios. Eso viene hablando del capítulo 3. Ahora sí, Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu. Mire, ojo. No creáis que... A todo espíritu. Siga, pues. Si no probáis si los espíritus son de Dios. ¿Cuántos espíritus hay? Hay muchos. O hay uno. Porque el muchos de falsos desobediencia. profetas han salido al mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ojo. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el anticristo que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Mire pues. Hijos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. En esto distinguimos al espíritu de la verdad, del espíritu del error. Ojo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y si su amor se perfecciona, y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese es el texto que tienen que aprenderse. Tenemos que aprendernos. Ya puedo leer el texto que yo iba a leer. Bueno, hágale pelea el texto que se lee. Los textos, porque usted dijo... Colosenses 1, Colosenses 1 del 9 en adelante. Por eso también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarlo en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios. Fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que tengáis paciencia y longanimidad. Y con gozo deis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él.
Mire. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agrada al Padre, que en él habitase toda plenitud. Mire, vea, déjalo ahí, Cristian, vea, mire, vea. ¿Cómo, bendiga, muchacha, cómo nos llenamos del Espíritu de Santidad? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu de Cristo? Llenándonos de amor. A través de su palabra. Aquí está su palabra. Esta palabra es la que nos va llenando. Su palabra. Su palabra. Hay gente que se quiere llenar del Espíritu Santo brincando y cantando, y yo no tengo lío con eso. Pero me parece que es la manera incorrecta, porque no está en la Escritura. No dice que esa es la manera de llenarse del Espíritu Santo. Mis palabras son espíritu y son vida. Y si queremos ser llenos del Espíritu de Santidad, tenemos que comernos este pan y tomar este vino, este espíritu. Esto es pan y es agua. La palabra de Dios es pan y es agua. El Espíritu del Señor es pan, es agua. La palabra es el pan. El Espíritu lava, el Espíritu limpia, el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. ¿Estamos? Bueno, démosle ahí, Maranata. Y dejemos para la próxima. Dale stop en el botón rojo.